algunos las palabras, ¿no? que significaban algunos sustantivos, ¿no? Qué mal. Los toca. Que me cagan. ¿Y qué palabras vimos? ¿Recuerda qué palabras vimos? ¿Cuáles aprendimos? ¿Cuáles recuerda? Era, por ejemplo, tlaxco, tamali, moli, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Aguacate mole, bueno, aguacate con mole, ¿no? Algo así. Aguacamole. Guacamole. ¿Qué más era? Xolotl. Qué bueno. Xolotl, pero ahí sí me quedó una duda porque decías que Xolotl era amigo. ¿Qué más? Puede ser mejor amigo. Puede ser mejor amigo, puede ser Venus. O puede ser rebelde también. Entonces la traducción que le han dado de que se transforma. ¿De monstruo? Ajá. No, eso es una falsedad. A mí está así, muy grande. Más pano. Que me encanta, en sí es una deformación que le llaman el monstruo. El otro le llaman el que muta. Eso es más cercano a monstruo. Ajá. El que muta todo es monstruo. Sí. Aquí esto pago mi deuda. ¿Qué nuevo cachicuali? Atzo pelé. Me sepa. Que me encanta. Estamos recordando lo que vimos la última Temashtili. Temashtili, Kiktosniki, clase lección. ¿Qué recuerdan que vimos? A ver, las palabras, los temas. Que no nos sabemos las energías. Que No se saben los números. Vamos para allá. Que no saben saludar. ¿Qué más? Es lo que recuerdo, ¿no? Todos los regalos que enviaron. Muchos ocachihuaucles. ¿Cómo es posible? Ay, otro fracaso en mi carrera. Aquí hay buena resonancia para practicar un canto con toque, con ocarinas y todo, ¿no? Que me encanta, sí. Para practicar la cultura. En general. ¿Sabías que no había quien heredara esta casa y por eso se volvió parte de él? ¿Era de alguien? Antes de ser de nadie. Cuenta la leyenda que parece que entraron y asesinaron a los dueños. Y no había familiares que reclamaran la fin. Es donde ya no sabemos dónde empieza ni en más. Ok, canción. Muy bien, nos hemos recordado.
suertuda. Quemancatzin, a ver. Los números, recuerda los números del 1 al 20. A ver, vamos. Más o menos. Venga. A ver. Chiquipowa. Se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicuey. Se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chinawi, matlati, matlati, guan, ome, matlati, guan, yeyi, matlati, guan, nawi, matlati, ya se me olvidó. Yo creo que me estoy poniendo nerviosa. Muy bien, vamos. Ya lo sé que lo estoy practicando en mi casa. Una maestra de matemáticas poniéndose nerviosa. ¿Quién llega después? Toxin. Sí. Toxin, a ver. Vamos, Toxin, a ver. ¿Qué quieren? Los números. Pues La es. Powali. Pues bueno, es mi clan. Bueno, así lo conozco yo. 0, mi Sí. clan. Entonces, sería Se, Ome, Yeyi, Nahue, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicyeyi, Chinahue, Maclacli, Maclacli, Guan Se, Maclacli, Guanome, Maclacli, Guan Yeyi, Maclacli, Guan Nahue, Cachtoli, Cachtoli, Guan Se, Cachtoli, Guan Ome, Cachtoli, Guan. Ay, ¿y acá? Yeyi, Cachtoli, Guan Nahue y Se, Powali. Senka Kwali, muy bien. Ascan, el nuevo compañero. ¿Cómo se llama, compañero? ¿Cómo se llama, compañero? Kenti Motoka. Notoka, yo me llamo Adriano, mucho gusto. Kenti Motoka, ¿cómo se llama? ¿Cómo se sirve? Mucho gusto. ¿Y va a estar ahora con nosotros ya en agua? Qué bueno. Nuevo compañero, muy bien. Qué chido. Ashkan, Tehuatzin, los números, a ver. A ver, te voy a echar, tengo una lista para que se me- Ajá, no, pero está listo. Se, Ome, Jay, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicoyeyi, Chiconawi, ¿Qué? Macumba. Macumba, ya no. no abuelitos. Santo Dios. No, me perdí, no puse atención. Estoy atorada en el Vuelve a 10, empezar y te en el ayudo. 10. Maclacli. Maxlati, gracias, muchas gracias. Yo ya dije Macuili, entonces sí, Maxlati. Maxlati igual C, Maxlati igual Ome, Maxlati igual Yeji, Maxlati igual Nawi, Castori. Castori igual C, Castori igual Ome, Castori igual Yeji, Castori igual Nawi. Zampoli. Senka Kwali, muy bien. Eso. Muy bien. Ahora vamos con los tonalti. A ver, Yatsin. Fácil. A ver, venga. A ver, veamos. Es Zipacli, Ejeca, Cali, Cuetzpalin, Coat, Miquistli, Masa, Tochtli, Ad, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, ay, aquí se me trabó. Luego viene Ocelocuautli, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tepa, Kiawi, Xochitl. Me faltó uno. ¿Qué más San Juan de Pique? Más o menos. Toxin, vamos. Tonalti. Es que se me olvida el orden. Es Zipacli, Lejeca, Cali, Calimán, no. Cali, Cuespalin, ese te falta. Coatl, Miquisqui, Mazatl, Toxtli, Iscuintli, Malinali, Atl, Cuautli,
Ocelotl, Tepatl, Tepatolín, Quiahuitl y Xochitl. Mejor que la vez pasada, San Juan. Sí, no, me faltan. Se me olvida el orden, pues, pero. Bueno, vamos. Pero ahí están, dice, ahí están. Pero ahí están en el cerebro. O sea, yo veo el monito y me acuerdo al instante. Zipactli, Cuatzpali, Cali, no, te dije Cuatzpali al principio. No. Bueno, tachen el 2 y paso Cuatzpali al 4. Escobat. Esos son más. Bueno, me brinco a ese. Mazatlán, Tochtli, Atl, me brinco a ese. Ozomatli, no, ya me atoré. No acuerdo. Ah, ya sé cuál se me olvidó. Misquito. Era el de abajo. Misquito. Antes de Mazatlán. Miquistli. Mi... Mezquite es mezquite. Ay, perdón, sí. Sí, que es muerto, ¿no? Ahora sí. Pero bueno, me regreso. Ozomatli. No, me brinco arriba. Cuescuahuitl. Bueno, Cuahuitl, antes de Cuescuahuitl. No, ya no me acuerdo. ¿Qué? Manocachicuali. Chiquipo Guasatepanegua. Repitan después de mí. Zipacli. Zipacli, Ejeca. Ejeca, Cali. Cali, Cuetzpali. Cuispali, Coa. Coas, Miquistli. Miquisqui, Masa. Masa, Tochtli. Tochtli, Ar. At, Itzcuintli. Squinkli, Osomacli. Osomacli, Malinali. Malinali, Aca. Acat, Ocelos. Ocelos, Cuautli. Cuautli, Coscacuautli. Coscacuautli, Oli. Oli, Tecpa. Tepa, Kiawi. Yahweh, Xochitl. Xochitl, Se. Se, Ome. Ome, Yeyi. Yeyi, Nawi. Nahui, Macuili. Macuili, Chicuase. Chicuase, Chicome. Come, Chicuelli. Cuelli, Chicnagui. Chinahui, Mactlacli. Maclacli, Mactlacli Iwanse. Maclacli, Guanse, Mactlacli Iwanome. Maclacli, Guanome, Mactlacli Iwanyeyi. Maclacli, Guanyeyi, Mactlacli Iwanawi. Maclacli, Guanahui, Cachtoli. Cachtoli, Cachtoli Iwanse. Cachtoli, Guanse, Cachtoli Iwanome. Cachtoli, Guanome, Cachtoli Iwanyeyi. Guastoli, Guanyeyi, Cachtoli Iwanawi. Cachtoli, Guanome, Sempowali. Sepo, Vale. Ahí está, muy bien. Ya te la sabes, Sí, ya. se lo saben, pero qué bárbaro. Ok, así para practicarlos. Recuerden, nos tenemos que memorizar, aprender completamente. En el orden tal cual van. Muy bien. Guardar el pánico escénico. Crema también. Pues bueno, Ashkan, Kiktosneki, hoy. Ashkan, hoy, ahora. Ashkan, Mactlactli, Coscacuautli, Tonali. Güey tosostli, Sempowal ilwi. Semasaj, Matlacyeyilwi. Mactlactli, Iwanse, Acachiwi. Hoy, ahora, estamos en un día 10 Coscacuautli de la veintena de la gran vigilia de la trecena venado del año 10 Carrizo. Maclacli, Mactlactli Iwanse, Aca, Chiwi, ¿qué más? Tlakis tosnaki Coscacuautli. Coscacuautli, Kiktosneki, águila con collar o águila con pectoral.
Es un ave que es prima del cóndor y del zopilote, pero no es ni zopilote ni es cóndor. El Coscacuautl es otra ave endémica de aquí. Hay un, a ver, ahí tenemos uno que... Y de besos de la semana que te hiciste que no viniste. Extrañamos el arrocito con Iba a traer panfe, pero ya no me dio tiempo de hacerlo. ¿Qué va? Entonces, sí, es un ave que por ser muy hermosa, por su plumaje, fue llevada a la extinción. Por eso hay muy pocos ejemplares todavía. La mayoría están en el norte, en lo que es Chihuahua, Durango, pero en lugares muy, muy ocultos. Yo conocí uno ahí en Chiapas, en el Museo Álvarez del Toro. Hay unos animales, se les llaman los buitres reales. Y son casi una copia de los códices. Y solo los hay allá en esa zona. Como el quetzal, sí. Pues no son enormes, son como, pues, como un cóndor, yo creo. 2 metros de envergadura. Sí, porque cuando Sí, como eso, sí. más o menos como ese estante. Y curiosamente las mañanas como que bailan, como que es un baile curioso, sí. Hacen calentamiento. No sé qué hagan, pero hacen como un bailecito. Pero allá les llaman buitres reales. Pero por su apariencia es como un cóndor. Sí, se parecen, son Se primos parecen. hermanos. Seguro Son algo primos tiene que ver. hermanos. Sí, seguro. No quiere. Pues recibimos con la Yekli, damos con la Opochtli. Tengo las manos ocupadas. A ver, ¿cómo es la jugada? Dice. Recibes con la derecha. Recibo con la... perfecto. Con la Yekli, recuerda, recibimos con la Yekli y damos con la Opochtli. Recibí bien. ¿Qué más? Entonces ahora vimos los Tonantin, las 20 energías, hay que memorizárnoslas. Tlapohualli, los 20 numerales igualmente. A aprendernos. Al final de la clase igual podemos repasarlos. ¿Diste copia? ¿Diste copias de eso? No, todavía no. Ahorita todo esto es oral. Pero de hecho están en el tríptico. ¿Tiene el tríptico? Sí. Ahí están en el tríptico los números. Mira, hay otro que... Yo voy a querer un pavo en Navidad. Por favor. No, y me di cuenta, lo reprimí mucho en la semana, pero me di cuenta que cuando estoy en medio de una plática, que me estaban hablando por teléfono, lo empiezo a decir así de... Ay, no, horrible. Yo me di cuenta que en las series que veo en la televisión lo dicen mucho. No, es que muchísimo, en todos lados lo dicen mucho. No, todo el mundo lo dice. En todos lados. Y luego empecé a decir Ocachicual. Y la gente se queda así de... ¿Qué pasa? Y yo, ay, pues si dicen Okidoki, pues yo también puedo decir Ocachicual. Es exactamente igual de válido. Exactamente, sí. Okichicual. Sí. Sí, pues, si lo pensamos, también hay muchos vocablos que son de origen extranjero. Pero bueno, tan válido es meter nuestros vocablos en náhuatl como de cualquier otro idioma. Pero ocurre en otros idiomas también. En todos los idiomas Sí. ocurren esos préstamos. Por ejemplo, my fiancé, que suena muy francés. Sí, lo usamos mucho. Ajá, my fiancé, que es como mi prometida. En nivel formal. Sí. Es una palabra francesa que se dice mucho en inglés. Toilet también. Toilet. Virtual. Ajá. Hay varios. Y al revés, de que del náhuatl se fueron a internacionalizar, por ejemplo, la palabra chocola. Sí. Pues sí. Chocola, agua amarga. Qué matar. Muy bien. Y recordemos que los Tokay, Titlosneki, sustantivo, siembra, nombre, entidad, siembra. ¿Recuerdan? Sí. Entierro también. Y que tenían 3 terminaciones. La terminación TL, la terminación TLI y la terminación LI. En realidad es una L. El radical conserva una L y la terminación conserva otra L. Habíamos mencionado que todo Tokay se conforma de 2 partes, que es un anilguayo, una raíz y esta terminación.
Aquí tenemos este ejemplo, chocola. A ver, den un ejemplo de tli. Panqui. Panqui, muy bien. Y con LI, que no sea Cali. Tamali. Muy bien. Muy bien. Esas son las terminaciones en sustantivo o de entidades en lengua mexicana. Muy bien, hasta aquí alguna duda. Creo que esto ya está claro. Habíamos visto aquí también el primer modelo de pluralización. Lo recordamos. Habíamos dicho que es importante entonces comenzar a recordar o a identificar más bien cuáles son cada una de las terminaciones, porque dependiendo de la terminación, de si es sustantivo consonántico, vocálico o lingual, iba a tener una terminación correspondiente para su plural. Y habíamos mencionado que los que tenían terminación en TL, ¿cómo se pluralizaban? ¿Lo recuerdan? Quema. Quemo y toa chocolates y palmacehuatlactoli. Chocolate. Chocolame, quema. Chocola, muy bien. Quitamos la terminación TM. ¿Mer o mer? Me. Yo digo mer. Ah, ok. Ahí va un ok. Eso va a ser de todo. Ya me acostumbré. Que acá, sí, entonces. Sí, aprendí. Te digo que es inconsciente eso. Wow. Chocolame. Chocolame. Chocolates, aguas amargas, quema, muy bien. Esto es algo, este ejemplo me gusta porque se utiliza mucho en las danzas, cuando decimos levanten los pantlis, eso es nahuañol. Pantli, quintosnequi, bandera, estandarte. ¿Por qué me dices de las coyoleras? Ah, coyoleras también, por ejemplo. Ah, mira, se lo podemos ver aquí, por ejemplo, aquí vamos a usar tamali o vamos a poner coyoli también. Muy bien. ¿Cómo habíamos dicho que se pluralizaban los que terminaban en TL? Continuo. Quema. Quemo es toda pantlis y palmas de Guadalajara. Pantlis es nahuañol. Pantin, Ah, pantin, Pantin. lintin. ¿Qué quitas? ¿Pantín? Pantin, quema. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Quitamos la terminación y agregamos Tin. tino, cachicuali. Muy bien. ¿Y qué pasaba con los que terminaban en LI? ¿Cómo los pluralizamos? Aquí tenemos envueltito, tamali. También. ¿Qué es muerto a tamales? Tamales es igual, es así como decir pantlis. Panques. Pero como tamales no lo vemos mal visto, ¿no? Está, Pues es que ya se castellanizó, está ¿no? muy castellanizado. ¿Qué es muerto a tamales? Tamaltín. Tamal, tin, quema. Tamal, tin. Que él conserva la L, ¿no? O sea, bien. Es una L. Quema, efectivamente. La raíz o radical conserva una L. Y coyoli, que es coyol, que le llaman hueso de fraile o lo interpretan como cascabel, también lo interpretan como cascabel. Sí, es correcto con el cascabel. No, o sea, no es correcto, porque el cascabel es de metal, Sí, claro. pero es como ese sonido de que es algo que tiene, que hace un sonido cuando no. Que suena. Por como la coyolchatli, ves que trae los cascabeles acá. Coyol y de ahí viene de coyol, Colosha. Entonces, pero un coyol no es un cascabel, un coyol es un coyol, es una semilla. La que suena. La que Ah, suena. la que suena, ¿no? Sí. Exactamente. Pues quién sabe, porque. Es que el concepto Había de cascabel oro también. es distinto, Y sí. de cobre. Pero como campanitas, como cencerritos. Sí, muy chiquitos. Yo de un entierro que. Como las del norte, ¿no? Los que son- En un entierro que fuimos a profanar, o sea, yo tengo 2 coyomes originales. Y son así pequeñitos y están fosilizados. Pero igual, pero son cascabeles, coyoles como estas las semillas o son No, son. Pues te digo que no eran semillas. Usaban Cuando diferentes hacían blancos. materiales, Ah, como cobre, oro. órale. Sí, porque sí tenía entendido que esto es como más moderno, ¿no? Las semillas. Eso se hizo como una sustitución, seguramente. Ya cuando estábamos en la Ya cuando pobreza, ay, éramos pobres, pues háganlos con huesitos. con lo que tengas a la mano, El chiste claro. es que suene. Sí, ¿no? El chiste es hacer ruido. Pues es como los que no les tienen para su trompo, usan rompen la cisterna de la casa y hacen un tambor. Sí, eso es verdad. Sí.
la ves aquí. Quemacatzi. ¿no? Y luego hasta la validan, dicen, no, pues quien no suena la lata no sabe tocar. Ay, vos Así, si tú no dominas la lata, nunca vas a saber tocar. Órale. Muy bien, pues aquí está mi primer modelo de pluralización. ¿Tiene alguna duda o comentario de esto? Bueno, que también hay otra norma que dice que como suene mejor también se puede poner. Ah, efectivamente. Esto es de una forma muy formal. En la lengua común se puede encontrar las terminaciones invariablemente. Sí, coyome, de hecho muchos dicen coyome. Coyome, muy bien. Hasta la danza se llama coyome. Por ejemplo, hay variantes que en vez de decir chocolame dicen chocolatín, por ejemplo. O en vez de decir acame, acatín. Y al revés, ocurre variantes que en vez de usar la variante me, la variante tin, ocupan la terminación me. Pan me, tamal me. Eso es muy común en muchas variantes. Pero de una manera más formal, lo tenemos de esta manera. Porque, bueno, por ahí yo había escuchado también que solo las que terminaban en doble L podían ponerse el tin y que las demás eran generales meg. He escuchado esa norma también en Puebla, por ejemplo. Depende de la zona, ¿no? Lo que decía. Sí, por eso lo importante es que siempre reconozcan la radical. ¿Qué es el plural? Exactamente. ¿Qué es un plural? Exactamente. ¿Quién sabe qué estoy diciendo? Pero es un plural. Y que va acompañado, o con lo que le antecede, es un tokai, un sustantivo. Muy bien. Vamos entonces. ¿Tienen esta hoja? ¿Dónde está el primer vocabulario? No sé. Mis apuntes están algo maltratados. ¿Qué más? ¿Lo seguimos con la derecha? Muy bien. Vamos de nuevo a esta parte. Vamos a continuar con esta lección. Porque, pues bueno, aquí ya vimos algunas palabras. A ver, Lekitos, Neki Shali, Juan Castilan, Tlactoli. Crema, Pechicuali. Lekitos, Neki Coli. Coli, abuelo. Curvo. Quema. Curvo. Tlali. Tierra. Quema, Cachicuali. Chalco. Chaleco. Chalco. Lugar de. No. Me fue. Lugar de arena. Quema, lugar de que resguarda las arenas. Ocachicuali, muy bien. Huautli. Amaranto. Quema, Cuálica. Kili. Quelite verde. O verdura. Verdura. Quema, Senca, Cuali, muy bien. Y todos esos son sustantivos. ¿Qué es moitoa quelites? Gipan. Pues. Quelitime. Quelitim. ¿Cómo? A ver otra vez. ¿Qué es moitoa quelites? Quelites. Quiltime. Quiltim. Quelitime. Quiltit. Quilime. Quilime. ¿Qué otro qué? ¿Ves? Mi emoción. No la puedo La dominar. emoción te está perdiendo. No puedes guardar silencio. ¿Qué más? ¿Qué es moitoa tierras? Tlalime Podría ser. o Tlaltim. Bueno, de acuerdo aquí, Tlaltim. Tlalti, quema. Tlaltim. Cachicole. ¿Qué es moitoa zacates? Zacatime. Sacadme. Zacatme. Sácame. Sacame. Quema. Ay, sí, el acento. Ok, chicos. ¿Qué es moitoa arenas? Shaltim. Shalti, quema. ¿Qué es moitoa ancianos, abuelos o curvos? Coltim. Coltin. Colti, quema. ¿Qué es moitoa papas o camotes? Camotes. Camotin. Camotime. Camocti, Camotime. quema, quema. Sí. Sí, sí. Ahí deja que un cae por ahí. Sí, sí. Parece concurso. Bueno, si te lo puso.
Aguádica, muy bien, muy bien. Vámonos para atrás, a vocabulario de atrás. ¿Qué es moitoa aguaditos? Y pues no sé cuánto. Aguaditos. Tamalín. Ah, no. Moltín. Ah, ya. Esos son molidos. Estamos buscando aguaditos. Chimolino. Moli. Mole que molnequi molido. Tiene que Ah, tener Moli molido. A moltín. Ah, no. A moltín. Atl. Amoltin, No, tiene que ser amoltin, ahí. quistosnequi jabones. Tiene que ser algo. Aquí la tienen en la parte de atrás. A tortín. Quema. Atolti. Ah, atole, sí, cierto. Quema. ¿Qué moitoa envueltitos? Ah, tamali. No, tamaltín. Tamalti, quema. Sí, no. ¿Qué moitoa molidos de aguacate? Ay, aguacate, no. ¿Cómo dijiste que se hace molido? Moli. Moli es molido. Aguacate y moli. Molidos de aguacate. Es que no encuentro la palabra. Carne, aguacate. Aguacamoltín. Aguacamolti, quema, cachicuali, muy bien. Ah, lo juntas. Juntas moli, aguacate. Creo que, mira otro, ok. Ah, pues este está aquí abajo. Aguacamole. Recuerden que lo que importa es la terminación. ¿Qué moitoa guajolotes y panmacehuatlactoli? Ay, los amigos. Huexolome, quema, cachicuali. ¿Qué moitoa cabellos de piedra y panmacehuatlactoli? Tezonlime. Tetzontin, Tenzontin. quema. Pues no termina el. Tele, Ah, tetzontin, sí, cierto, es Tintin. Sí. quema. Muy bien, eso vamos. Bueno, este ejercicio que hicimos la vez pasada fue de pasar del náhuatl a una interpretación más apropiada en español, porque estas son palabras que se nahualizaron: atole, mole, tamal, guacamole, taco, tezontle. Tlapalería. Muy bien. Justamente, ahora vamos al ejercicio de arriba, vamos a hacer lo contrario. Pero bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda o comentario? Hay que estudiar. Amo. Practicar. Ni huelis ni popolos. ¿Qué más? Muy bien. Aquí tenemos una lista de palabras que están hispanizadas. Es decir, que se tomaron de la lengua náhuatl, de la lengua mexicana, y se introdujeron a lo que se llama la lengua castellana. ¿Qué pasa? Eso ocurre normalmente porque en lengua castellana no existían esos productos o esas entidades o esos tokai o tocaime a los que hacen referencia. Por ejemplo, mole. Mole, pues ahora lo conocemos como un platillo, pero ya vimos que es un molido, un preparo es como mortajado, molido, algo que pasa por el molcajete. Muy bien. Esa palabra no es de origen español, está hispanizada. ¿Cuál es el origen de esa palabra en náhuatl? ¿De qué palabra viene? Moli, muy bien. Moli, muy bien. Entonces, vean, este es el origen de esa palabra. Tenemos, por ejemplo, la palabra chile. ¿De dónde vendrá la palabra chile? Chili. Chili, quema. Chilis. Chili, muy bien. Tamal. Pues de tamale. Tamal y quema. Atole. Toli. Quema. Quemacatsin. Petate, a ver. Petat. Podría parecer que petat, pero. ¿No? Y palmacehuatlactoli mostró petla. Petla.
Quema. Petla. Meclatli. Petla. Petla. Quema. Meclatli. Petla. Te- Con doble T, ajá. Petla. ¿Y a qué alude? Al petate es exactamente el petate. Pero es el nombre original. Como en español no existe el sonido tla entre vocales, Lo dejaron. la quitaron más bien. Sí. Peta. Lo hicieron Petate. fácil. Petla. Quema, muy bien. Mecate. Mecat. Meca. Tlenki, tosneki, meca. Mecat. Pues me suena Metl como a. Pues como algo del maguey. O mecate. ¿Qué es una mecate? Mecate, pues. Fíjate, es como Una fibra, ¿no? Fibra. Quema. Hilo, lazo, fibra, cuerda, cordón, estambre, todo eso. Una caramel. Ayate. Pues haya. Ah, ya. Aya. ¿Qué es un ayate? Pues era Una tela una tela. hecha con isque. Ajá, exactamente. Con isle, con el hilo de algodón, hilo de maguey. Quema. Una capita, por ejemplo. Bueno, sigue siendo. Una prenda exactamente que sirve para recolectar cosas. Ajá, garrafas. Quema. Molcajete. Pues de ahí viene, ¿no? Estrangulado o salsero. Quema. ¿Qué es moitoa, molcajete y pasmacehuatlastoli? No, no sé. Habíamos dicho que era No sé si lo vi. la vasija o recipiente donde se hace exactamente, la Como molina, una ¿no? shikali. Más o Una menos. shikali. Sí, justo es eso. Molishikal. Va por ahí, va por ahí. Pues es que es la lógica simple, molishika, pero algo así. ¿Qué más se da? O más o menos. Pues no sé, pues es donde se prepara el moli, no podríamos decir. Incluso podría ser moshimar, Muy bien. Molcashi. molkashi. Molkashi. Crema, molcashi. Molkashi. Sí, pues sí. El cajete de molienda. Zacate. Pues ashaka. Chácate. Metate. Meta. Pasa lo mismo que con petla. ¿Ah, sí? Tel. Metla. Crema. Plenki, tosneki, metla. ¿Qué es un metate? Bueno, era un molino, pero de otra forma, que se le hacía así con una manita. Crema que tiene su bracito. Bueno, el pez se maneja a dos. Mm. Ajá. Ese, el que mencionas, es maipili. Ah, maipil. Manita. Como, ajá, como la manita bracito. Ah, Y y ese es justamente del metla. metla. El que mencionas, el texolot, el que le llaman tejolote. Cholo. Ah, sí. Texolot es, vean, aquí está la palabra xolot. Amigo, otra vez, piedra. El Feo. texolot es el amigo de piedra. Feo, ¿no? No tiene que nada que ver. No, ni con feo ni con monstruo. Ah, Con rebelde quizás. ah, ok. El amigo de piedra y ahí va otro que. Ah. No me eches de más, ok, ya está. Vale. De Charlotte. El amigo de piedra y es el que acompaña al molcashi. Molkashi. Cierto. Sí. Chile atole. Puede ser chili y atoli. Chilatoli. Chili atoli. Chili atole. Chil se conserva, vean la raíz. Ah, ya por la aglutinación. Chili. Y atole. Chili atoli. Es como palabra compuesta, ¿no? Kemakatsin de dos palabras. Atoli, chili. En español decimos el chilatole. ¿Qué es el chilatole? Ay, una cosa bien sabrosa. Pues- Tomatito con tomate verde, chilito, ¿no? Pues según yo es la masa Y diluida. es la así. masa, es con masa. Con salsa. Lleva masa y le echan, bueno, Y le echan los granos epazote, completos de hierbas verdes. granos completos de maíz y epazote en efecto. Quema. También hay dulce. Es que muchas recetas, en todo lo que es Tlaxcala y Hidalgo, o sea, la zona centro, lo hacemos de diferentes maneras. Pero va a variar, pero es la base es esa, ¿no? Maíz y chile y hierbas verdes. Y es simpático porque casi le da al tono, ¿no? Chilatol. A mí me casi gusta suena mucho, nada. el de Tlaxcala es verde. Y en otros lados te los encuentras como blanquiscón,
Entonces, pero son variantes. Aquí también se usa. Aguadito de chile. ¿Qué más? Pozole. Pozol. O pozo. Pozo. Ay, es que en Oaxaca dicen pozo. Pozol. Pozoli. Pozoli. Ah, eso sería de aquí. Quema pozoli. Sí, porque en el sur dicen pozo. Es que es diferente, es otra. Es la bebida. En sureste es el pozol. Pozol, Pero la base es maya, ¿no? pero algunos también dicen pozole allá. Y te imaginas el pozole, pero. Ajá, no, Pero es más como un aguadito. Es un energizante. Es lo Y ahí que sí se tomas entiende lo de todo el día. aguadito. Es que, ajá, es lo que Porque tomas meten todo la el día. mano y lo baten La así. jicarita. Es maíz y chocolate. Chocolate. Quema jitomate. Jitomate. Shitomate. Jitomate. Quema. Shitomate. Shitomate. Por el ombliguito. Tomate. Ah, Quema tomate. tomate. Vean cómo estas palabras también son de origen náhuatl. Jitomate, decir tomate, por ejemplo, en inglés se utiliza el tomatoes. Y de hecho en todas las palabras, en todo el mundo se utiliza la palabra tomate Sí, tomate. para decir el alimento, porque es un alimento originario de aquí que se exportó al mundo. Como el chocolate. Exactamente, está en la misma categoría que el chocolate, igual que el maíz también. Claro. Entonces vean, hay que darle reconocimiento a nuestra lengua, cómo está presente en todo el mundo. Sí. A veces no estamos tan conscientes de eso, porque no es como que nos dijeran, ¿podemos usar su lengua para usar o definir nuestros productos? No, se los apropiaron. Pero hay que dar cuenta y hay que reconocer. Yo hay una que me encanta que es la Huetashklisoshi, Ah, muy bien, que claro. es mundialmente conocida como Nochebuena. La Nochebuena en la cuetla. Es hasta un símbolo, ¿no? Religioso. Se lo llevaron de acá. Es interesante. La cempasúchil también. Sí. Y hay quien dice que el árbol de Navidad también, el panque, la fiesta del levantamiento de estandartes, donde se le ponía heno. Heno y banderitas de papel y todo eso. No es más que el árbol de Navidad. Pero Creen más de Babilonia. Y sepa. Como que las culturas antiguas como que Se tienen esas mezclan. confluencias, ¿no? Así. Es que, aparte ves que toda religión significa el haber apachurrado la anterior religión para hacer prosperar la nueva, entonces. o Oye, quizás te o cuento- quizás es una cosmovisión natural, porque por ejemplo en todos lados hay días de muertos. En diferentes conceptos, pero sí. Por eso me refiero, está el Hades, bueno, hay muchos. Te cuento una cosita chistosa del jitomate. A ver. De verdad, los italianos están súper confundidos, la mayoría, y sí tienes que pulirles que es de México y hacerles toda la historia para que entiendan que de aquí se fue para allá. Pero en ese inter en el que realmente cuando llega a España, o sea, pasan muchísimos años para que realmente llegue a Italia y ellos sean los que lo sepan manejar correctamente, ¿me entiendes? Haciendo, aunque sea una salsa que mezclan con albahaca y ya le dan su sabor. Pero en todo ese inter, el pobre jitomate llegó a ser hasta satanizado porque le llamaron la manzana del diablo. Porque, ves, bueno, se supone que tienes que quitar semillas también para que no te sea tan indigesto. Cuando estás haciendo algún tipo de salsas, algunas lo admiten todo. Pero en general, por ejemplo, mi abuelita y yo he sabido de varias señoras que sí te piden que, y los italianos hacen eso, quitan la semilla, porque si no les caía súper indigesto en los estómagos europeos, les caía por eso indigesto. Y los italianos siempre te piden que quites semilla, y por eso la llamaron de esa manera. Entonces la pobre sí estuvo un poquito satanizada. Mucho. De hecho, muchos alimentos fueron satanizados. Por ejemplo, bueno, uno muy tranquilo, ¿no? El chocolate, ¿no? El chocolate, que tampoco sus estomaguitos lo aguantaron, de su paladacito se les irritó y que vamos a ponerle azuquita y hay que ponerle lechita. Y nosotros invitamos el chocolate, ¿no? Y ya según ellos inventaron el chocolate. El amaranto también lo prohibieron, estuvo a punto de extinguirse el amaranto. Sí. Se logró conservar en el cerro del Teutli por algunas familias que conservaron tanto la semilla como la práctica de hacer las esculturas de huautli de amaranto, Sí. que es una de nuestras prácticas originarias, ¿sí?
Es que te cuento por qué. A ver, cuéntenos, adelante. Porque los españoles se horrorizaron. El amaranto que nosotros ahora conocemos es ya intervenido por los castellanos. Los castellanos cambiaron la fórmula a decir no, se hace con miel. Y entonces nos enseñaron a trabajar la miel y demás porque estaban horrorizados. Porque antes se hacían, sobre todo en la zona de Huitzilopochtli, que es Churubusco, que ahí eminentemente ves que estaban los altares a Huitzilopochtli, se hacían con sangre humana. Entonces los frailes se horrorizaron cuando vieron justo las ¿cómo dijiste que se llamaban Las efigies, las figuras. Sí, las figuras. Esculturas. Se horrorizaron porque dijeron, no, esto es salvajada, ¿cómo que se sacan la sangre? Entonces, por eso, ves que fue cuando trajeron la miel y las olivas y el aceite para que se cultivaran aquí en México. Entonces, por eso, porque estaban horrorizados, que la verdad era una comida como el pulque, ceremonial. Yo sé otra versión. A ver, muy bien. A ver, cuéntenos la versión. A ver, que las panelistas pasen al frente. Ahí va. Bueno, Esa sinvergüenza. el espanto que ellos tenían era por la variación del tipo de amaranto que había aquí, porque eso me lo contó una persona que vive ahí por el Teutli. Milpalta, de esa parte. Entonces él me dice que hay variaciones también en cuanto al amaranto, y hay un amaranto en especial que cuando se moja suelta un color rojo muy muy fuerte. Entonces que los españoles cuando vieron eso pues se espantaron porque pensaban que era sangre, pero en realidad dice pues no era sangre, es el color mismo que saca el amaranto cuando se moja o se remoja en agua. Entonces y ese es el tipo de amaranto más nativo de ese lugar. Entonces dice que ese tipo de amaranto todavía algunos conservan ese tipo de amaranto, pero no es porque fuera sangre, sino por el color o la tintura que da ese tipo de amaranto. Sí, de hecho da un color grana y es muy bonito porque es como le pasó temporado, pero todavía más bonito, y sí se usa para tintura a las hojas. Y esa variedad de amaranto. Sí. Efectivamente, cuando dicen aquí que había ríos de sangre y que con todos daban sangre, eso es una exageración. Sí, exactamente. Porque para empezar aquí la sangre es un líquido sagrado. ¿Mande? Ellos sí son los que tienen la idea de tirar la sangre, ¿no? De derramarlo. Exactamente. Aquí, por ejemplo, también otra de las versiones que me habían contado, aparte de las bien interesantes las que cuentan, Espérame. es la de que, pues bueno, aquí ya sí había apicultura, ya conocían a las abejas, o sea, obviamente sí, desde siempre las conocían, incluso hay ceras, o sea, hay todo un trabajo de conocimiento del manejo de la miel. Y no solamente de abejas, también sabían cultivar la miel de hormigas, por ejemplo, incluso. Y pues de diferentes tipos. Entonces ellos ya lograban darle coloraturas a las mieles de diferentes formas, rojas, azules, moradas. Y no solamente a eso, bueno, eso para imitar justamente la sangre. También a lo que le pudieron aplicar color fue, por ejemplo, al algodón. El algodón ellos ya lo cultivaban con colores, no lo pintaban, sino que ya crecía con las matitas de algodón de colores. Entonces sí tenían muy presente eso. Muy bien, efectivamente. Sí, porque incluso en los libros de Durán, ahora que está la celebración de Tosca, se menciona de ese preparado de amaranto y ahí refiere el término de miel, bueno, para ellos. Tiene un nombre que no recuerdo ahorita, que es ese preparado que va amaranto con miel. Entonces, pues si desde ese entonces ya estaban hablando de ese preparado, entonces pues la miel sí ya existía bueno, sí lo conocían ellos. Hola. ¿Sí a la clase de agua? Sí. Ah, bienvenida. Pues Lo que variaba era la técnica. O sea, lo que yo sí sé es que sí existía la miel de maguey, sí. también denominada mayahuel. De hecho, entre los mayas ¿Se puede apuntar? la práctica propia de consumir el peyote se hace con esta miel. La miel se echa
pues así como yo lo sé, se hacían las 52 ceremonias con el mayagüel ya preparado con el peyote y se hacía la cacería de venado una vez al año, que era consumir ese maguey, esa miel con el peyote. No es aguamiel, es el miel, pero de maguey. Preparadas, ¿no? Preparadas. Ajá, que es un sabor muy, muy intenso. Entonces no me suena irracional que quizás en la fiesta de Toxcal se pudiese hacer con miel, no la miel europea de abeja que conocemos, no. sino con una miel de aquí. Yo también, por ejemplo, cuando veo a Toxcli, pues yo me imagino un teporingo o me imagino una liebre. Me cuesta mucho ver al conejo europeo como tal, ¿no? Ajá, y ya ves que, por ejemplo, el teporingo abre así sus manitas y todo, y es pequeñito y tiene estas facciones finas, ¿no? Ajá, entonces, sí, a veces, bueno, puede sonar irracional que la miel, ¿no? Pero aquí había otro tipo de mieles. Es lo que trato de decir, no tanto la ceremonia, sino que no suena irracional que quizás sí había una miel con el que se pudiera preparar el amarato para hacer la figura de Huitzilopochtli. No cualquier figura, la figura de Huitzilopochtli. A ese preparado de amaranto con miel, bueno, de Y se supone que una vez hecha la figura, ese día se consumía entre todos como si fuera una... Bueno, va a sonar raro, como si fuera una hostia o una cosa sacra. Muy bien, muy bien. Se hacía el compartimento, pero no necesariamente tenía que ser la miel europea, ¿no? Y justamente por esa razón es que pues los españoles vieron que no podían sacar el huautli de nuestra dieta y dijeron, bueno, está bien, no los podemos sacar, pero vamos a cambiarle la forma. Y justamente lo que dijiste, ellos vieron, mira, pues se lo están comiendo como la hostia. Vamos a impedirles que hagan su figura y vamos a darles ahora en forma de oblea. Por eso ahora nuestras alegrías, por eso le llamaron alegrías, porque justamente como dice Lilian, en el nombre de ese preparado es el Zoali, no son alegrías. Ahora le dicen alegría porque el padre te decía, ya, olvida esos ídolos. Mira, ahora tienes este pedacito de alegría, cómetelo. Y por eso tiene la forma de oblea. Y tiene miel, ¿no? Y tiene miel. Que simpático. Y aparte con azúcar, ahí también empezaron a meter el azúcar con el huautli. Sí. Entonces el nombre original de ese dulce es el Zoali. Quema. Así como el huautli, que no es amaranto, que es la inmortal. Sí, porque muchos traducen mayagüey como maguey, pero mayagüey en realidad es la miel del maguey. El mayagüey, pues, como tal. Porque el maguey sería mel, ¿no? Y el aguamiel, pues no sé, tal vez sopel y mel, no sé. El aguamiel la conocemos como necutli. Ya. Necutli, el aguamiel. Quemacatzin, a ver, tenemos una nueva compañera. ¿Qué nos toca? A ver, preséntanos, compañeros, ¿cuál es su Pero nombre? yo no soy nada cero de náhuatl, no sé. Todos estamos igual, estamos aprendiendo todas. A ver, Ya cuéntanos. estamos puntos. Ay, qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Agustina. Agustina, Mispancingo, Macual es igual, bienvenida, Agustina. ¿Cómo se enteró de las clases? Pues por los compañeros que estamos ensayando ahí con... Siempre te promuevo. Estamos ahí tocando para el evento que se va a hacer en junio, creo. Muy bien. Y ahí, pues tú también vas ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahí estábamos con los compañeros. Ya me dijeron de aquí y de todo. Muy bien. ¿Ya habías estudiado náhuatl antes en alguna ocasión? No, la verdad es que no. No, o sea, en los cálculos las palabritas que... Cualitonal. Pero ya de Las ahí clásicas. más no. Ajá. De nahuaño. Náhuatl, muy bien. ¿Y es danzante, practica temazcal, hace alguna actividad parte de la cultura? Pues danzante, bueno, voy a lo que es la parte del camino, ¿no? Los temazcales, la danza, el toque. Muy bien, pues qué bueno que se animen. ¿Qué le motiva a aprender náhuatl? Pues que es parte de la cultura y parte del camino en el cual estoy incursionando, ¿no? Muy bien, Ocachicuale. A ver, compañeros, alguna palabra introductoria que le quieran dar, alguna recomendación, advertencia. Esa advertencia. Cuídate mucho de los anglicismos. Son muy estrictos aquí con esto. Aquí hay un vaso de coca si gustas. Siempre es un pago. Muy bien.
No, pues bueno, pues más que nada, pues bienvenida, ¿no? Qué bueno que me hiciste caso, porque yo sí creo firme, yo de forma muy personal, incluso tengo una palabra que se llama apoyo al náhuatl, que me gusta mucho. Creo que sí, un día yo me di cuenta que hay muchos esfuerzos para que los jóvenes aprendan francés, aprendan inglés. Hay muchos esfuerzos allá afuera para que estén contaminados de otras culturas, ¿no? Y se exaltan las demás culturas, ¿no? Con mucho ímpetu, ¿no? Los orientalismos y todo este rollo. Y hace mucho también se me ocurrió, ¿no?, esta idea como de, bueno, pues así como existe este enorme esfuerzo por quitarnos nuestra cultura o transculturizarnos o vendernos en otras identidades, es porque es por nuestra culpa, ¿no? Y nos hacen pensar que esas culturas son maravillosas, siendo que la nuestra pues tiene un valor muy importante, ¿no? Es muy interesante, también me di cuenta que hemos vivido avergonzados de lo que somos, ¿no? Como que muchas veces, ay, mira el prieto, ¿no? Ay, mira esto, ¿no? Ay, mira esos productos americanos, qué bueno. Ay, la alimentación mediterránea, ¿no? Lo máximo. Siendo que aquí, pues, por ejemplo, un taco de frijoles con chile, pues ya tiene fibra, tiene proteína, tiene vitaminas, tiene cosas que no sabemos. Incluso el amaranto, pues, se usa como comida del espacio, ¿no? O sea, para cosas muy importantes, ¿no? Y esas cosas importantes son las que yo creo que vale la pena exaltar y recalcar. Y otra cosa que también, bueno, yo lo tomo del maestro Carlos Mata, que me gusta mucho, que dice, pues el náhuatl no se ha ido a ninguna parte. Pues cuando vamos a Naucalpan, cuando vamos a Tlalpan, cuando hablamos, que en todos lados lo estamos oyendo, viviendo y sintiendo. Diario lo tenemos en la mesa. Entonces, lo único que hacemos es concientizarlo. Recordarlo. Ajá, recordarlo y concientizarlo. Y también me gusta mucho lo que dice el maestro Arturo Mesa, que hay en las cosas una bioenergía. Y esta bioenergía de aquí nos corresponde. O sea, cada vez que yo voy a un temazcal, es porque hace algo que me corresponde hacer, porque forma parte de una memoria intrínseca en mí, muy antigua. Y solamente al revivirla, pues yo me interconecto con un término que no sé si exista, pero le llaman el Tlahuizmecayor. Algo así como un mecate de luz que une todas las cosas, y que el mismo Nezahualcóyotl habla de un petate de luz, ¿no? De un petate en el que nos sentamos, o en este entretejido donde todos estamos conectados. Entonces imagínate qué bonito cuando a eso que te conectas te corresponde. O sea, es algo tuyo y que te fue arrebatado, pero te corresponde. Entonces cada vez que hablamos otra palabrita en náhuatl nos corresponde. Cada vez que voy a un temazcal me corresponde. Cada vez que oigo el latir del corazón del tambor me corresponde. Cada vez que oigo una cancioncita del náhuatl me corresponde. Eso es mío y me lo han quitado. Entonces yo, bueno, así en buen plan, pues invito a todo mundo a que se reintegre, ¿no?, a la bioenergía, como diría el maestro Mesa, ¿no? Y claro, la bioenergía no es un término de nosotros, no es un término que acuña Wilhelm Reich, para denotar que hay una conexión cuerpo-mente en todas las cosas, que no solo somos un cerebro pensante, sino que nuestro cuerpo y nuestro ser se va de la mano con esas cosas. Y sí es importante saberlo. Porque pues un chino nunca va a exaltar lo de otros pueblos, ¿no? Y también es bien triste ver que, por ejemplo, los chinos, pues sus caricaturas tienen los ojos grandes, ¿no? Y con esto pues insultan a su propia cultura sin darse cuenta. Y como eso hay muchos ejemplos, ¿no? Como eso hay muchos ejemplos. Así como el de ese... Hay uno que le dice mucho a las muchachas que miren, dice, ay, qué bonito te quedó tu pintado de pelo, pero se te notan las raíces, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo si me lo pinté muy bien? No, las raíces prehispánicas, güey. Eso me encanta. Y así, entonces, pues esa es la invitación, y pues qué bueno que... Pues yo soy de la idea que si nos queda una palabra, 2, 3, no importa. Lo importante es que entendamos que así como hemos aprendido otras cosas, pues podamos aprender de lo nuestro.
Y pues esa es la invitación. Que yo siempre ando haciéndole a todo el mundo, pero bueno. Pero pues estoy limitado, ¿no? En muchas cosas. Lo entiendo, pero las limitantes no es una excusa, realmente. Nosotros aprendemos. Una limitante nos ayuda a entender en dónde estamos y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Muy bien. Sí, adelante. Oye, me encantó eso o sea, no me puedo brincar, soy parte de una comunidad y como dices lo del mecate de luz, no me puedo brincar a mi compañera para llegar a mi otra compañera. Pero por ejemplo, si yo quisiera darle algo a mi último compañero, ¿siempre tengo que seguir la guía o me puedo parar y dárselo? No, tenemos que seguir la energía. Siempre seguir eso, Sí, así es. que no se corte. Justamente, mira, hay otro que... Ay, Esta es nuestra regla. Aquí en clase tenemos esta regla de que no podemos decir justamente esa palabra, ese anglicismo, para decir sí o afirmación. Cada uno de estos nos cuesta una sanción de 5 pesos, ¿me explico? Decir O traes sí. ofrendas. Exactamente. Muy bien. Puedes decir en su lugar quema. Quema. Quema, Kiktosneki, sí. Afirmativo. O Ahmo. Ahmo, Kiktosneki, no. Ajmo. Ahmo. Ajmo. Quema. ¿Quema? ¿Sí? Ahmo. No. O cualquier otro sinónimo en español. Sí. Mira, por ejemplo, Ya empezó mal. No, pero como es mi primer día, todos les digo Aquí no hay preferencia. 30, 40. Esa no me chica. No me chica. Vamos pesado. Entonces, pues ahí está, ya estamos. Esa es la primera. Y bueno, la segunda, traer una prenda originaria para cada vez que estemos aquí. Puede ser sus cintas, puede ser su ropa, como guste. Qué chico. Y bueno, solo para recordar rápidamente, ahí ya tienen, les di una ficha, bueno, son varias fichas, ya las tienen todas juntas. Y aquí tenemos una donde tenemos 2 preguntas para comenzar a comprender todo nuestro vocabulario. Primero esta, Tlenki, Tosneki, espacio, y Pankashtilantlactoli. Y abajo tenemos su interpretación. ¿Qué quiere decir? Y aquí vamos a poner una palabra en náhuatl o en mexicano cuyo significado quieramos conocer en castellano, por ejemplo. Tlenki, Tosneki, Chile, Ipan, Castilantlactoli. Kitosneki, Chile. Quema, muy bien. Tlenki, Tosneki, Metla, Ipan, Castilantlactoli. Kitosneki, Metate. Quema, muy bien. ¿Sí? Más o menos. Sí. Quema. Lo vamos a ir practicar, no se preocupen. Y atrás tenemos exactamente lo contrario. Cuando quieramos obtener un vocablo del castellano al Macehuatlactoli. Macehuatlactoli es la forma en que nosotros definimos a nuestra lengua. La lengua de los merecedores. ¿Qué moitoa? Por ejemplo, petlas, ipan, bueno, petate, ipan Macehuatlactoli. ¿Qué moitoa petate, ipan Macehuatlactoli? Moitoatl, petate. Petla, quema. Petate, perdón. Quema, moitoa petla. Quema, ¿sí está más o menos? Ahorita los vamos a ir practicando, ¿no? Sonó amenaza. No solo para que los conozcan y ya vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Muy bien, sí, hay muchas cuestiones que tenemos que ir dignificando y eso está en todos lados, por ejemplo, desde el contemplar al compañero de al lado, desde el conocer los alimentos que comemos, que intentaron ser prohibidos, muchas cosas, los animales que hay y que se extinguieron, muchísimas cosas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí estábamos viendo todas estas palabras. ¿Cómo se llaman estas palabras? ¿Qué motoca? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo dijimos que se llamaban? Tokai. Tokai. Quema. Tokai. Tlenki, Tosneki, Tokai. Tokai, sustantivo, nombre, siembra, nuestra siembra en el caso de Tokayo. Quema. Entidad. Muy bien. Entierro. Muy bien. ¿Y cómo distinguíamos al Tokai en náhuatl? ¿Cómo sabemos que es un sustantivo? Pues solo es eso, está definido, ¿no? Por sus terminaciones.
ya. ¿Cuáles son sus terminaciones? TL, Quema. Tli y LLI. Quema. Quema. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos repasando desde la primera clase. Toda palabra náhuatl que termine con estas 3 letras, con alguna de estas 3 terminaciones, es un tokay o sustantivo. Como por ejemplo moli, mira, moli, chili. Y bueno, todas esas palabras que estamos viendo ahí tienen esa terminación. Quema, entonces hasta ahí no sé si tengan alguna duda. Ajo. Muy bien, ahora estamos en la parte de atrás y lo que estamos haciendo es pasar estas palabras que se hispanizaron, regresarlas al náhuatl, a su forma original, Macihuatlactoli. Y aquí estamos interpretándolas, ¿no? Entonces estábamos aquí en Xitoma, justamente hablamos de eso porque el jitomate es originario de aquí y el tomate también es originario de aquí. Hasta me emocionó. Ajá. Y de que bueno, aquí es como se ha preparado. Estos alimentos más adelante los vamos a conocer, se llaman los guerreros de la milpa y tienen una continuidad de por lo menos 10,000 años de estar siendo cosechados, sembrados y seleccionados aquí en este territorio, no en otros territorios, sino aquí. Entonces, defender nuestros alimentos también es parte importante de la dignificación. Porque como dice justamente Tocli, hay que apoderarnos de esa bioenergía, de esos ancestros que cultivaron esas cosas aquí donde estamos parados y que habitan en nuestra genética, ¿no? Nuestro ADN. Así es. Considero que, por ejemplo, hay mucho interés también en eso, en que no conozcamos nuestra alimentación originaria, como para no poder despertar esa parte genética a partir de estos alimentos. Así es, sí, es interesante. Muy bien, luego tenemos la chía. Chía, ¿cómo crees que se diga? Chía. Chía, ¿qué más? Ni huelis ni popolos, bueno, ya voy. ¿Qué más? Chía, ¿qué es la chía? Es una semillita. ¿Qué más? Un superalimento. Este también es un alimento endémico de aquí, es un superalimento que igual que el Wautli se lo llevaron a la NASA. ¿Qué más? Pinole. Pinoli. Pinoli. Es una versión. Pinoli. Neki pinoli, ¿qué es el pinoli? Bueno, lo que yo sé es que es maíz tostado y luego pulverizado. Bueno, de un pulverizado muy fino. Qué macán. Bueno, no es una molienda ni es un atajado, es algo muy fino. Con azúcar le echan. Con azúcar y canela. Y moli, ¿no? Por lo moli. Pinoli. Ah, no, pero vean cómo tiene la terminación oli, ¿ya vieron? De movimiento. Que implica este movimiento. Oli, entonces podría ser. Mira, aquí está moli, Sí, claro. pinoli, ¿ya ven? Oli. Qué mal. Muy bien. Entonces, ¿qué sería? Maíz movido. Algo con movimiento. O solo es el nombre ya de ese alimento. Ya es el sustantivo Es el como tal. sustantivo como tal, pero sabemos que aquí tiene esta partícula de que implica estar Movimiento. moviendo. Ajá. O que fue movido. Exactamente, un movimiento en su creación. Sí, claro. Quema. Pero a Jícama. través del movimiento, ¿no? Puede Ajá, ser. la transformación a través del movimiento, porque el moli es el molido, implica la transformación a través del movimiento. Igual el pinoli. Jícama. Ah, sí, sí, mira. Shikama. Shikama, muy bien. Shikama. Ya vamos viendo algunas constantes, no sé si se van dando cuenta. Ahorita vamos a ir viendo. Esto que estamos haciendo se llama, por ejemplo, le podemos llamar arqueología del pensamiento, así le podemos llamar, que es volver a redescubrir de dónde viene eso que nosotros tenemos tan naturalizado. Exactamente, muy bien. Tejocote, el texoco, quema. Texocot. Y vean, tiene otra vez la partícula shokot como en chocolate. Y tiene la partícula T, piedra. La amarga la piedra. O agria la piedra, podría ser. Ajá, porque si no tiene propiamente un sabor dulce, es como ácido. Agrio. Como ácido. Agridulce. Agridulce, ácido agrio. Quema.
Aguacate. Aguacate. El aguacate, ¿qué más? Entonces, por ejemplo, esas terminaciones ATL que hacen referencia al agua. Muy bien, aquí tenemos la terminación A, Esa, sí. tenemos aquí, algo puede decir, es que pueden tener, todas las palabras justamente pueden tener diferentes lecturas, se le puede dar diferentes interpretaciones, por ejemplo aquí tenemos la palabra A al principio, también puede ser aquí de agua, y tenemos aquí por ejemplo la partícula ua, ua indica una posesión, por ejemplo es algo que tiene agua, es una huaca, pero también aguacat puede ser genital masculino. Por la forma. Tiene esas dos formas. Y por el contener agua, ¿ya vieron? Sí. ¿Qué más? Luego tenemos chis. Eso sí no lo he escuchado. Chis. ¿Qué es? Shisha. La shisha. La shisha. Ay, pues hay una cosa que hacen que muelen con la boca. Y le escupen. Que es shisha. Pero Shisha. no sé. Orina. Ah, como a shishkali. Crema. Mis abuelitos los desempé a hacer la chis. Ajá. Yo no sabía de dónde. De la shisha. 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 ¿Qué En mi más? casa se usaba mucho la chis. Esa es una forma de decir orina. ¿Qué más? Y suena muy familiar. ¿No lo oyes en tu casa? ¿Qué? ¿Lo de la chis? Sí, Sí, ya lo había escuchado. Pero no sabía saber. Pero es que ahorita que lo dijo oye, ahorita que lo dijo me sonó a queso. Chichis. Chichis. Ah, pues sí, como. Son de Chichi. Pues sí, como perro, ¿no? Puede ser. Chichis. pechos, ¿no? Hace referencia a perro, es una forma de decir perro como en general. Chichi es perro y Mama, también ¿no? son mamas. Mamas. Chichi o mamas. Chichis. Chantle. ¿Chancletaza? No. Chantli. ¿Chancla? Chantli. Ah, chancla zapato. Hogar, quema. Ah, ya sé. Refugio. Refugio. Quema, refugio, hogar. Chantli. Chancla. Cacles. Chanclas, zapatos. Cacli. Chanclas, ¿no? Cacli, quema. Ah, ya, lo estoy diciendo. Originalmente es guarache, Cacli. pero él puede ser todo tipo de calzado. Tenis, zapatilla, bota, guarache, chancla, Pantún. paja, todo eso puede ser cacli. Cacli. Guacamole, Aguacamole. el aguacamole. Perdón, ¿chantli qué es? Que pregunte, Ser, que pregunte en agua. Tlaquitosnequi, chantli in Castellón. Le da su ficha, por favor. Cacli. Eso casi te lo pongo como. Por ahí dijo una palabra en inglés. A ver, otra vez. Escuchemos. Repítala de nuevo. otra vez. Chantli, Iwan, Castellón. Ipan. Ipan Castilantlactoli. Ipan Castellón. Quema Chantli, Quictosnequi, refugio u hogar. Quema. Guacamole. Ocelote. Quema ocelote. Que no es jaguar. Ocelote es otro tipo de felino. Es un ocelote. Jaguar mostró Yowalmistli. Los gatos más gatito chico. Mediano. Yowalmistli. Como Jaguar. Felino de la como noche. gato nocturno. Ah, Felino de la noche, ahí va troqué. y así hizo una curva ahí de Iba un triángulo. Ay, Muy bien, tlacuache. tlacuache. A mí me suena dragón, tlacuache. ¿Qué más se interpreta como comelón o dragón? Ah, pues, dragón. Sí, me suena, pues es que es tlacua. ¿Cómo el qué? Tlacua es comer, tlacuache pues, sería Tlacuachi. dragón.
Y son dragoncitos. Son comelones de todo. Por eso significa el come todo, o el comelón, el glotón. Como de mochi. De noche, tlacuanochi, como que come de todo. Tlacuanochi. Ok. Me lleva otro. Se fue inconsciente. Ya te estoy cansando. ¿Qué más? Tepache. Tepache. De tepatl. Tepatl, como de piedra, ¿no? Tepache. Tepachli. 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 Ay, no me suena de nada. Tepachli. Tepache. No, sí, pero no me suena a que se podría. Bueno, por ejemplo, Pachli puede ser algo así como medicina. Pachli. Pachli, un tipo de medicina. Pachli. Y Te como fundamento o como persona, cuerpo, puede ser medicina del cuerpo, más o menos. Ya. Pero es el nombre de ese fermento. Tepachli. O solamente es un. Tepachli. Tepachli. Tepachli es un tepachli. Tepachli es un tepachli. ¿Qué más? Es que las bebidas, bueno, ahorita por lo que dice de medicina, es que generalmente las bebidas que vienen de los pueblos originalmente tenían esa connotación medicinal. Ya después ya las comenzaron a hacer como embriagantes, pero su origen es esas bebidas, esos preparados, fermentados o todo lo que fuese, destilados, tenían ese propósito medicinal de origen y ya después agregarles hierbas y todo ese rollo, ¿no? Bueno, eso me lo explicó una ingeniera industrial del origen de todos esos preparados en cuanto a bebida, ¿no? De los pueblos, que es esa su función y su origen. Algunos pueblos, si han llegado a ir, tienen sus preparados, ¿no? Dicen, bueno, tenemos un aguardiente, pero este tiene tecocote, este tiene tal, sí. Entonces tal gusanos. Pero son específicamente para una función o para curar ciertas enfermedades. Ya que después abusemos de ello, ya sí, es ya eso ya es otro rollo, ¿no? Pues como las medicinas, ¿no? Igual que la medicina. Pues, bueno, así se dice las medicinas, pero pues ya muchos la agarran como las... No, pero es que fue un medio de control y también para tener atontado. Sí, evidentemente es una manera de tener atontado, intoxicar a la gente. Totalmente, pero su origen sí viene siendo, o sea, mientras tú lo conserves, finalmente tus alimentos también es tu medicina, ¿no? De tu bienestar. No sé cómo sería la palabra, pero... Bueno, es que puede pasar como... creo que sí tiene mucha lógica lo que ella dice en el sentido de que a lo mejor eran jarabes. O sea, lo que nosotros entendemos, ¿no? ajá, Sí. como jarabes o macerados o tinturas que servían con un propósito específico, ¿no? Y a mí me queda muy claro porque, por ejemplo, muchos no saben que, por ejemplo, el peyote sirve para la artritis y sirve para otras enfermedades de los huesos. Sí, no, nada más de... Ajá, entonces mucha banda a lo mejor se consumía para que los abuelos mantuvieran las articulaciones sanas, por decirlo así, ¿no? Ya después, no sé si por influencias externas o New Age o no sé, pues empezó a hablar mucho de la visión, ¿no? La alucina de los Ajá, de la visión, ¿no? Entonces ya... Que no es propiamente bueno, no estoy tan seguro si es propio de nuestra cultura, porque, digo, allá en el norte, las comunidades apaches, sí, a los jovencitos se les metía dentro de un círculo de piedra que tenían que cuidar con un ayuno específico para tener su visión y hacerse adultos, pero no estaban todo el tiempo ahí pachequeándose, ¿no? O sea, era un ejercicio pues, de madurez mental, vamos a decirlo así, más que la necesidad de estar evadiendo la realidad, por decirlo de alguna forma. Entonces sí suena muy lógico que quizás sea eso, jarabes, medicinas, y cómo ha conservado su nombre de medicina. O sea, se habla de la marihuana, se habla de una medicina, se habla de la datura, se habla de una medicina, se habla de... Incluso los cantos, también se les llama cantos medicina, ¿no? Entonces, porque van de la mano, consumes y cantas. Y incluso se habla mucho, ahí había un compositor
que igual lo conocen, Jorge Reyes. Ujú. Él escribió hizo pues no sé si llamarle melodía, que se llama Ecura. Entonces se supone que cuando la medicina entra en un nivel muy profundo, viene la Ecura y te enseña tu canto. Mm. No es de que tú te aprendas un canto en YouTube, no, sino que la misma medicina introyecta en ti un canto. E incluso actualmente todavía en algunos pueblos raramuris, es a través del viaje que hacen que tú sabes que vas a ser doctor o trabajadora. Visión. Ajá. Ujú. Ya llegas con una profesión que te da la visión, ¿no? O tu lugar dentro de esa comunidad queda así muy marcado por la visión. Entonces sí creo que tiene sentido que los tepaches, los mosquitos, los mezcales, pues sí pudiesen tener un origen medicinal. De hecho, hasta he escuchado de que Zipacli viene de Cepacli, la medicina original, que de ahí viene y se refiere mucho al maíz y a lo que da la tierra, porque el Zipacli o el cocodrilo está representado como la tierra misma. Ah, sí. Entonces muchos dicen que tal vez se refiere a un Cepacli, una medicina de origen. Pero bueno, son teorías, no sé hasta dónde. Tiene muchas lecturas, sí. Sí, no sé hasta dónde, porque pues ha habido mucha contaminación pseudoespiritual, ¿no? En donde ya hay mucha confusión. Pero pues sí, puede ser así, porque incluso el uso de la cerveza es muy antiguo también. Muy antiguo. También los mezcales, por ejemplo, aquí también son muy antiguos el mezclado de mezcal. Desde hace igual miles de años aquí ya había mezcal. Y como medicina también es medicina. Muy bien, acá Chicuali. Vamos a ver, ¿cuál nos quedamos? A ver, tepalcate. ¿Saben qué es un tepalcate? Un pedacito de piedra, Pues como de una olla, ¿no? Que se rompe y esos son los pedacitos, ¿no? Bueno, es una forma de decir tepalcate, sí. O Una un tipo de piedra con la que se que hace. se deshizo. Tepalcate, ¿qué me gusta tepalcate y pan castillo? Y pan macehuatlactoli. Tepalcate. Tepalcali, Pues podría venir de Tepal, como de un pedernal, ¿no? Pedazo de Tepalcatli. Caqui, pues me suena a zapatito, pie. Queman, tepalcate, justamente acá Chicuali. Luego tenemos Tezontle, ese lo vimos. ¿Qué nos trae Tezontle? El Tezontle. Sí, Quictosnequi, Tezontle y pan castillo. cabello, piedra. Cabello de piedra. Quema, cabello de piedra, acá Chicuali. Muy bien. Quemo Ictoa Sensontli. Ah, ya se los dije. Sensontli. Pero ese no es el ave. Ah, no, ¿el número? Quema Sensontli. Es Quictosnequi. 400. 400. Quema. El ave, al que le dicen Sensontli, se llama Sensontotos. Es el ave 400. La de 400, claro. Sensontotos. Quema. Sensontli, Quictosnequi 400 y también Quictosnequi C, vean. 1. Sontli. Cabello. Un cabello. Zombie. Sensontli quema un cabello. Un cabello 400. De repente cuando dijiste Zen, ¿sabes qué? Me fui al segundo nivel de la cuenta. Como un C en otro nivel. No sé si me doy a entender. ¿No? No. A ver, ¿me prestas tantito tu...? A ver. Bueno, es que está... Bueno, imaginen que este es un caracol. Vamos a decir que, bueno, este es un caracol, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí un punto, se Poguali 20. Si yo pongo otro, va subiendo el nivel. Por eso, cuando dijo C, me imaginé un punto en un nivel superior de la cuenta. Efectivamente, eso es el Sensontli. Pero esto, recuerden, esta escritura, esta forma de matemática es maya. La matemática mexicana es un poquito diferente.
pero sí tiene la misma relación vigesimal. Muy bien. Sí, lejísimo. Sensontli, muy bien. Sí, porque decimos Sepowali, una cuenta son 20. Quema. Y pensé que un Sensontli podría referirse a un ave de 412. Wow, pero justamente ahí va con esa relación. Bueno, se me ocurrió. Muy bien. Y también tiene uno unidad. Cachicuali, muy bien. Entonces el pájaro siempre va a ser Sensototl. Sensontotot, quema. Igual que el ave quetzal. Tlenki, Tlenki, igual. No, perdón, ya me lo brinqué. Tlenki, Tlenki, pájaro, igual, más igual. Más igual. Ipan. Ipan más igual. Igual, Oitoa totot. Ah, Tolapa. Totot, quema. Totot, tictosneki, ave. Ipan más igual. Muy bien. Algunos también dicen que es el huilo chiquito, el guajolotito. Bueno, aquí en esta zona se decía así. El guajolote y sus totoles. Los totol, muy bien. También luego puede alucir a los niños también. Bueno, aquí en Iztapalapa, a los niños. También la palabra totoli hace referencia a la que llaman la paloma mexicana. A ese pájaro que está en todos la lados, que es torcasita. como a la torcasita, que le dicen torcasita. Sí, Ese es el. Cuquitas. ¿Cómo? Los cucús, los que dicen Cuquitas, creo que son cuquitas. esas, que son grisecitas con su piquito delgadito. Sí, gorditas. Exactamente, que esas son originarias de aquí, se llaman en agua totoli, que más o menos es como totoli. Totoltepetl. ¿Se comen? No, ¿verdad? Sí, se pueden Tal comer, pero vez. están bien pequeñitos. No, es que se me pareció a... Ah, después de que se me antojó. Se van a No, hay unas cositas que se comen, unos pajaritos que... Las codornices. Ándale. Solín. El soli. Solín. Tlacua. Ni pía ni tlacua. Solín moli. Solimoli quema en el mole de codorniz. Paniguan tamali. Quema con vueltitos. Ajá, y No, panchito. se coman, por favor. Muy bien, guajolote. ¿Qué no está guajolote y pan? No sé cuánto está. El hueixolote. ¿Qué onda, güey? ¿Ya vieron? Tenemos el gran amigo. Tenemos el hueixolo, tenemos el axolo, tenemos el amigo de agua y tenemos el texolo, ¿ya vieron? Tenemos el amigo de piedra, el amigo de agua y el gran amigo. ¿Y el shalot? Y el xolotl, exacto, solamente el amigo del planeta. Vean cuántos xolotl tenemos. También xolotl lo interpretan como gemelo. La palabra xolotl y coatl, Coate. ambas la interpretan luego como gemelo. Pues si los dos sí tenían su gemelo. Pues Quetzalcóatl. yo ya no me siento solo. Y hay otro gemelo, ¿no? También en los... Quetzalcóatl es el de los gemelos. Huitzilopochtli no tiene gemelos. No. Eres un- Cierto. Sí. Ya entendí. No tiene gemelos, pues sí tiene como 400 hermanos. atribuciones, ¿no? Bueno, cambia, muta muy fácilmente. Cambia, transmuta, Muta efectivamente. a varias energías. Muy bien. Nana. ¿A qué le suena nana? Nana, pues como a mamá, como abuelita. ¿no? ¿Qué va? Ah, abuelita. Bueno, suena, ¿no? Igual no, Nana. porque para mí sería Sigli, mi abuela Sigli. ¿Qué más? Sí, abuela. Nana. Viene de Podría ser Nancy. mamá, Nana. Nancy. ¿Qué más? Nancy. Madre. Ah, y si es correcto, Nana, así, Nana. Nana es una forma muy, muy cercana, muy familiar de decirle. Como mamacita, como de mucho respeto. Ah, ya. Cuando claro, dicen de- Nana Mesli, entonces tendría que ser Nantli Mesli. Bueno, esto es como muy formal, es como decir madre. ¿No? Como muy así. En mexicano hay que hacerlo como suavecito, ¿no? Como Nancy, de ahí viene la Nancy. palabra Nancy. O venerable madrecita. Pero sí, Nancy se le puede decir correctamente, pero es muy formal. Sí. Nancy Metzli está bien dicho. Pero como con más cariño, Nana Metzli, así. Nana. Igual que Tata, No, Tacli. de Tachtli. Tacli. Taxi. Tachtli, Quitosneki, padre. Sí, Tonantzin. No, Nancy, Tonantzin, Tonantzin. Ahí está la raíz. Nata. Mitotero. Mitotia, fiestero. ¿Qué es un mitotero? Fiestero. Danzante, dicen algunos. Mitotia puede ser de danza también. ¿Qué más? O de baile, dicen algunos.
Ahora algunos dicen que mitotia es la danza loca, mientras que itotia es la danza ceremonial. ¿Qué opinas? Muy bien, muy Bueno, bien. yo lo he escuchado, pero no sé qué tan real sea. Muy bien, sí, efectivamente son dos tipos de danza. Como, bueno, más que loca, podríamos decirle de deleite, de Ajá, regocijo, de de placer, de exacto. pasarla bien, ¿no? Exactamente. Y la itotia es como, pues, Reverencial, ceremonial, sí, así es. como una danza. Porque también tenemos otra que le dicen la chitontequiza también. Es otra sí. que es ya como más colectiva, que Pues- implica otros colectivos. Bueno, ese yo lo había escuchado como romper el silencio, ¿no? Ah, La también. chitontequiza. Entonces Bueno. es la hora de la bueno, el movimiento violento y rápido y fuerte. Ah, bien. Gritar y cantar, saltar. O sea, ya romper el silencio. Mm. Por ejemplo, en la velación llega un momento de la chitontequiza. Ah, Se cuando- acabó la velación y que comience lo otro. El día del sur, muy bien. Así son diferentes. Bueno, eso he escuchado en las danzas, se habla mucho de esas cosas. De repente, ¿no? Las oigo, o en los temas. Pero me gusta confrontar las ideas. También le llaman netotilisli. Ah, bueno, la mitotilistia. Bueno, eso se refiere propiamente a la danza. También. La gran danza. Muy bien. Entonces, mitotero, como el que está en todas partes, o cómo entienden mitotero. Pues, ¿cómo le dicen la jonjolín de todos los modos? Yo antes creía que mitotero era como Chismoso. entrometido, ¿no? Chismoso. Pero, pues, para mí yo lo entiendo como fiestero. Fiestero, sí. Es O alegre, ¿no? el que tiene el oficio de sacar el mitote. Así Ah, lo podemos interpretar. o el que inicia la danza, podría El ser. que inicia la danza, sí. O los bailes o las fiestas. ¿No? Eso. ¿Y cómo se usa esa palabra de forma común, no? Ya hispanizada. Ajá, ese está total. Ah, ya está de mitotero. Un préstamo totalmente. ¿Dan cuántas palabras tenemos que están en nuestro? Por eso no hablamos español nosotros, ¿no? Pues el maestro Marta tiene razón, entonces. Puro El mexicano. náhuatl no se ha ido a ningún No, aquí está entre nosotros. Tenemos luego la palabra naco. ¿Ustedes usan la palabra naco? Pues no porque es medio naca la verdad. Naco. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Yo la dejé de usar porque escuché en un programa que venía no de náhuatl, o a lo mejor sí de náhuatl, pero en otra zona, de Michoacán, ¿no? Pero en Michoacán se habla otra lengua. Purépecha. Que significaba amor, corazón, perdón, algo entre corazón, amor, algo así. Entonces es totalmente lo contrario de lo que nosotros le decimos a un naco. Pues yo entiendo el prefijo na como yo. Y cot no te podría decir exactamente como un yo o algo de mí, no sé. Bueno, así lo entiendo, ¿no? Porque en algunos dicen na o ne toca, dicen na toca, así se refieren, sustituyen el nehuatl con un ne o un na. Entonces no sé hasta dónde puede esto ser. ¿A qué se refieren, no? ¿De dónde viene? Pero sabemos que es una palabra que se utiliza y que solo cierto tipo de personas utilizan ese Es peyorativo. Ajá, es peyorativo hacia otro, de un grupo hacia otro, ¿no? Sí. Que involucra, por ejemplo, un color de la piel, un estrato social, ¿no? Sí, una diferenciación. Una forma de hablar. Una forma de hablar exactamente, de mal gusto, ¿no? De un gusto diferente al que se posee. Porque hasta donde tengo entendido, es un vocablo que hace referencia a las personas que ya no quieren formar parte de su comunidad. Está disgregado. Ajá. Sí. Exactamente, que ya está alejado, ¿no? Que no quiere ser Alienado. partícipe. Exacto. ¿Eso significa? Ajá, desarraigado podría interpretarse así. Sin tierra. Ujú, exactamente. Nacot. En un Como que sentido, desertor. podría de tu ser lugar. exactamente. Sí, que ya no quiere tener nada que ver con su grupo, su calpuli, su cultura. O proscrito. Entonces ahí sí, Ajá. sí embona lo que es, bueno, como la forma peyorativa que se usa en un momento dado. No, pero es que tiene toda la lógica. Desde el momento en que nos rechazamos a alguien por su apariencia, Ajá. ya lo estamos excluyendo. Es una proscripción. Sí, me parece. Lo estamos erradicando. Entonces, yo también había escuchado eso, que no tiene nada que ver con corazón, amor. Nunca había tampoco escuchado que- esa parte. Ah, Yo nunca había escuchado igual. ¿Sabes en dónde lo oí? Yo No sé no. si, es que yo no sé si siga todavía ese programa. ¿No han oído de un programa de radio que se llama Los Guardavoces? ¿No? Que salían en De los polígonos. en AM. Ese programa tenía, o sea, era muy bueno ese programa y a veces yo lo oía y lo oía en eso. O sea, trataban de varias lenguas, invitaban diario a alguien que hablaba una lengua distinta y traducían y así.
Yo te digo que no, porque casi siempre las partículas emocionales llevan un yolotl. O sea, En náhuatl. ajá, pues yo podría decir Nechcocoa yolotl. O podría decir. Hay una que es como chicahuayol o algo así. Que te llenes así como de mucho coraje, de mucho empuje. Y casi siempre dices, o tengo el corazón enfermo, o siento papaquilistli-yolo, ¿no? O lo tengo muy contento. O sea, como que toda la cuestión emocional tendría que ver con un yolo. Y no lo veo presente. Ahí en las partículas, pues, en la raíz, ¿no? Como dices, En el guayo. no lo ven en el guayo, ¿no? Que no, cachicuán. Y sí veo la partícula de un yo, entonces puede ser un yo aislado, un yo expulsado, no sé. Por el na. Sí, aquí está contracto. Y luego tenemos la palabra taco. Ya la habíamos visto, ¿recuerdan de dónde venía? Tlaxco. Tlaco. Centro. La mitad, ¿no? Centro. la mitad. ¿Qué más? ¿Doblado o a la mitad del medio? Es que era para mucha reflexión. ¿Qué más? No sé, hasta que tengan alguna duda o comentario del vocabulario del Tlaxcalmachil. ¿Vean cuántas palabras conocemos del náhuatl que están en nuestro... Y falta clapalería. Es nuestro mexicano. Ah, Muy bien. Sí, aquí está también, me parece. Todavía Aquí está falta. la palería, pero está en los siguientes tres. Ah, sí, la palería. Esa la demos la siguiente clase. falta. Para seguir con nuestro regreso al náhuatl. Esta es una forma de ir regresando al náhuatl. Una de las cosas que vamos a hacer aquí es hacer exactamente lo contrario que hicieron los frailes con nuestros abuelos, que fue meterles poquito a poco las palabras en español, como pan, por ejemplo, en las misas, o catequismo, o cosas así. Por ejemplo, cuando recién se comenzó la evangelización decían, mira, este es el Padre Nuestro, apréndetelo, pero ¿qué es? ¿Para qué si no importa? Tú apréndetelo. Entonces aquí vamos a hacer lo contrario, vamos a regresar poco a poco, palabra por palabra. Vean nada más que es increíble cómo tenemos que ir haciendo casi un tejido de ver qué es cada cosa, qué significa y darles este sentido. Fíjate que yo escuché una palabra que me impresionó, que chalmán. Que un chalmán era alguien que se había muerto, hombre o mujer, no importaba. Desencarnado. Y había otra vez, como de esos que se mueren y regresan, pues no sé cómo llamarlos. No, esos que te das un mal golpe y te dan por muerto, pero no estás muerto, que regresa. Ya, se manda la campeona. Nosotros somos de chafitas. Solo hay casa para refrescos, pero la campeona. Yo quiero un pavo, ¿no? Entonces me llamó la atención cómo la palabrita le vino re bien al señor Richard. Me llamó mucho la atención. Porque sí existe la palabra como tal, chalman, que se habla de alguien que muere y que vuelve a la vida. No un zombie, sino de estos, pues como con los que se mueren clínicamente y luego resucitan. Sí, resucitaron. Ajá, resucitado. Entonces me cayó muy claro que por eso así le pusieron al señor y que les vino muy bien esta historia con la relación que los abuelos ya tenían en la mente. Sí. Bueno, me impresionó pues que no le pusieron chalmitas nada más porque sí, ¿no? Te tienen toda una razón. que hubo una razón del por qué le pusieron así a Tezcatlipoca. No, es que todo tiene una razón. Es interesante. No es casual, algo describen, algo mencionan. O algo trataron de explicar. O guardar, ¿no? Un conocimiento que ahí se tenía que guardar para después volverlo a desdoblar. Acuérdense que nosotros tenemos que desdoblar los conceptos, ¿no? Partirlos, desdoblarlos, voltearlos, girarlos. Nuestra lectura no nada más es así, ¿no? Reflexionar. Ajá, es en espiral, es hacia arriba, es hacia abajo, de derecha a izquierda. Tenemos muchas formas de lectura. Muy bien, vamos a recordar entonces para nuestros nuevos compañeros que también les va a tocar la Caltequit, que es la tarea, que vamos a repetir los números. Bueno, vamos a repetirlos y repitan después de mí. Si gustan verlos en el tríptico, ahí pueden seguirlo, en su tríptico. Ahí tenemos una parte que dice sistema vigesimal. Este de acá no es. ¿Verdad? Aquí está. Sistema vigesimal. ¿Qué va? Chiquipowa, pues repitan después de mí.
Se, Ome, Ome, Yeyi, Yeyi, Nawi, Nawi, Makwili, Makwili, Chikwase, Chikwase, Chikome, Chikome, Chikweyi, Chikweyi, Chiknawi, Chiknawi, Maklakli, Maklakli, Maklakli Wanse, Maklakli Wanse, Maklakli Wanome, Maklakli Wanome, Maklakli Wanyeyi, Maklakli Wanyeyi, Maklakli Wanawi, Maklakli Wanawi, Kastoli, Kastoli, Kastoli Wanse, Kastoli Wanse, Kastoli Wanome, Kastoli Wanome, Kastoli Wanyeyi, Kastoli Wanyeyi, Kastoli Wanawi, Kastoli Wanawi, Sempowali, Sepo Vali, vamos a los Tonaltin, Zipatli, Zipatli, Ejeka, Ejeka, Cali, Cali, Cuetzpali, Pali, Coa, Coa, Niquistli, Kisli, Masa, Masa, Toshli, Toshli, Ad, Itzcuintli, Squinkli, Somakli, Somakli, Marinali, Marinali, Aca, Aca, Ocelo, Ocelo, Cuautli, Cuautli, Coscacuautli, Coscacuautli, Oli, Oli, Tecpa, Tepa, Kiawi, Kiawi, Sochi. Sochi, Muy bien. Shijillo, respiren, Shijiokan. Bio. Muy bien. ¿Quién quiere pasar primero? ¿A qué? A ver, Bueno, yo me echo los números. a ver, venga. A ver, sería Se, Ome, Ye, Nawi, Makwili, Sepo, ay no, Chikwase, Chikome, Chiyeyi, Chignawi, Maklakli, Maklakli Wanse, Maklakli Wanome, Maklakli Wanyeyi, Maklakli Wanawi, Kastoli Wanse, Kastoli Wanome, Kastoli Wanyeyi, Kastoli Wanawi, Sepowali. Ok, chico, ay, muy bien. Ya se me estaba trabando la lengua. Muy bien. ¿Quién más quiere dar los números? A ver, Lilian, si sea que tiene ganas. Venga. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Makwili, Chikwase, Chikome, Chikoyeyi, Chikinawi, Matlaki, Chikwase, Matlaki, Wanome, Matlaki, Wanyeyi, Matlaki, Wanawi, Kastoli, Kastoli, Wanse, Kastoli, Wanome, Kastoli, Wanyeyi, Kastoli, Wanawi, y esta sí pues era Sempowali. Ok, chico, ay, muy bien, eso. ¿Es Yeji o Yeyi? La forma completa es Yeji, pero se puede decir Yei también. Es la forma completa. Mira, lleva otro que. Todo por tu boca. Yo fui. Que yo muevo tu lengua. ¿Para qué dices Yeyi? Yeyi, Yeyi. Muy bien, ¿quién no lo quiere intentar? ¿Quién no lo Pues quiere porque yo digo intentar? Yeyi. A ver, usted. Y ahora sí me hizo reír. Yo te iba a decir de los meses, que es mi mori. ¿Ves el tantito? Los tonaltis son los días. Ah, sí, A ver, sí, venga, sí. los días. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Makwili, Chicoase, Chicoome, Chicoyeyi, Chiconawi, Matlaki, Iwanse, Matlaki, Iwanome, Matlaki, Iwanyeyi, Matlaki, Iwanawi, Kastoli, Iwanse, Kastoli, Iwanome, Kastoli, Iwanyeyi, Kastoli, Iwanawi, Sempuali. Seca Coaide, muy bien, eso. Muy bien, pues ahora les toca. ¿Quién quiere intentarlo primero? ¿Usted? Usted. A ver, usted, que se ve joven. A ver. Muchas gracias. Un nombre de referencia. Que se les pega a todos. Sin ver. A la primera, a la Si no, ya se los segunda. aprendió. C o no. ¿Sí? ¿Hombre? ¿Sí? Los que recuerdes. ¿Ya aquí? Yeyi. No, ya. Venga. Sí. Que sean de zona. Igual y no. Muy bien. Y ahí, no. Entonces, no. Bueno, ya se brincó. Entonces es hasta 400. Mucho después. A ver. San Patriotic. Ashkante Watson. Ahora usted. Ah, A ver, yo me lo sabía en alguna época de mi vida. Ahora sin ver, vamos a ver. En mi otro tiempo, en mi juventud.
Vamos a ver, a ver. ¿Vivió otra vida? A ver, En mi C, anterior. Ome, Yei, Nawi, Maculi, Chicuase, Chicome, Chicue, Chignawi, Matlacti, Matlacti, Guanse, Matlacti, Guan Ome, Matlacti, Guan Yei, Matlacti, Guanawi, Castoli, Castoli, Guanse, Castoli, Guan Ome, Castoli, Guan Yei, Castoli, Guan Nawi, y Guan Nawi, ¿no? Y Sempowali, ¿no? ¡Qué mal! Bien, sí se lo sabía. En la otra vida y en esta. Eso ya me acordó. Sí, de pronto despertó el fuá. Está eso. Muy bien, pues vámonos a los Tonaltin, a ver. Vámonos a los Tonaltin. No me lo sé en orden, pero a ver, lo voy a A ver, venga, intentar. Toxi. Es Zipacli, Ejecat, Cali, Cuespali, Coatl, Miquisque, Mazatl, Toshki, Malinali, no, Iscuinqui, Malinali, Acatl, ya me brinqué una, ¿verdad? Bueno, no importa, Acatl, Ocelotl, Cuauqui, Coscacuauqui, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochi. San Juan Sí, comí como dos. ¿Qué? Me comí el mono. Toshli. Sí, no, a Toshki no, No, Somatli. pero parecías Toshli. Yo parecía un Toshki. Ah, Sí. bueno. Es por la nariz. ¿Qué mal? A ver, Liliatzi. A ver, venga. es Zipatli, Jeca, Cali, Cuespali, Coat, Miquisli, Masa, Toshli, At, Itzcuintli, Se me falta. Ocelo, Malinali. Ay, siempre se me... Acat, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpat, Yahweh, Xochi. San Juan Yotica, más o menos. A ver, Virginiatzi, ¿verdad? A ver, La cosa mati. venga. Sí. Pactli. Ejecatl. Cali. Coatzpali. Coat. Miquistli. Mazatl. Tochtli. Iscuintli. 91. Ozomatli, Malinali, Atl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, o sea, esa. Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. ¿Qué más? San Juan Yotica, muy bien. Ay, pero ya mejor. Muy bien, a ver, vamos a ver. Usted que se ve muy concentrada, a ver. Que en otra vida ya también lo Yo también sabía. lo sabía, pero ya me olvidé. A Venga, ver, venga los Tonaltin. a ver. Regresa Voy. esta. A ver, nada más veo el primero. Es Zipatlic, Ejecat, Cali, Coatzpali, Miquistli, no, Coat, Miquistli, Mazat, de Mazat, Atochtli, Atl, y Iscuintli, Ozomatli, Maglinali, y Ocelo, no, Acat, Ocelot, y ya no me acuerdo. Cuautli, Coscacuautli, no, eso falta, Olin, Tecpal, ¿qué voy San Juan Yotica, más o Xochitl. menos, ¿no? Muy bien. Ashkan Tehuatzin, a ver, venga. Chimpantri. No. ¿Sí? No, bueno, ya se me olvidó. Lo que recuerdes, no importa. Chimpantri, Ocelot. ¿Sí? No, pero. Ah, ¿Qué más? Venga, vamos, vamos. Sí, no recuerdo. Vienes de la escuela, ¿no? Ya tienes No, así. no llevo nada. Venga, vamos. Puntuali,
Haces un número. Le gustó. Está bien, está bien. Lo que recuerde, cualquier palabra, ahí está bien. ¿Cuál? Pinoli. Ocachicuali, muy bien. Pues nuestra Caltech quiere seguir aprendiéndonos los números y aprendiéndonos los tonantes. Que los tenemos que tener de memoria bien puestos para ayer, ¿no? Casi para allá. Y pues si no tienen alguna otra duda o comentario, lo dejamos por aquí el día de hoy. Gracias. Que nada, Tlaxtlahuex y Mamasegua, muchísimas gracias por venir, por integrarse. Algunas personas aún no las he agregado al grupo de WhatsApp. Si ya me dieron su número de WhatsApp, las voy a agregar al grupo, en donde vamos a estar subiendo pues cosas como el tiempo y también las lecciones. Todas las clases que estamos viendo aquí van a estar disponibles en YouTube también, para que las puedan ver, repasar cuando gusten. Exactamente, sí. Ahí tenemos todas las grabaciones de estas clases. Y pues nada más. Si no tienen alguna duda, es cuánto, ¿no? Entonces vean, hoy día tuvimos Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Virginiatzin, Chicuelli, Ya son menos. Totzin, Nahui y Tehuatzin, Ome. Que va muy bien. La primera vez creo que fueron 20. Ahora ya se ve cuando leí. Sí, ya de ¿Sabes cómo me reprimo toda la semana? O sea, así de Ocachicuali, Ocachicuali. Pero luego baja uno la guardia. Sí. No te das cuenta. Acábense la coca. Termino es Hola, mi cuando me gana la Date- emoción. así. No se preocupen, ¿no? Ya acabó la clase. Ya. Ese ok ya no vale para esta ronda de. ¿Puedo tomar refresco? Sí, adelante. ¿De quién era este?